Se suponía que la noche del viernes sería como cualquier otra. Pedí mi comida tailandesa favorita, me serví una copa de merlot y me acomodé en el sofá para disfrutar de una noche de telerrealidad sin sentido. Mi esposo Nathan trabajaba hasta tarde otra vez, la tercera vez esta semana, aunque no la llevaba contando. Pasé de canal en canal y me encontré con un programa de citas que nunca había visto, algo sobre encontrar el amor verdadero en una mansión junto a la playa. Tomé un sorbo de vino prestando atención a medias mientras presentaban a los concursantes, solteros en busca de su alma gemela, cada uno con sus sonrisas practicadas y presentaciones ensayadas. Solo soy un chico sencillo buscando al amor de mi vida. La copa de vino se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Un líquido rojo salpicó mi alfombra color crema como sangre, pero no podía moverme, ni parpadear, ni respirar. Mi marido estaba en la tele. Mi Nathan, ahí de pie con un traje a medida que nunca antes había visto, su cabello oscuro perfectamente peinado, luciendo esa sonrisa que me enamoró hace 5 años. Soy un arquitecto de 34 años de Chicago. Llevo años soltero centrado en mi carrera, pero ahora estoy listo para encontrar a esa persona especial con quien construir una vida. ¿Soltero? ¿Soltero? La habitación me daba vueltas. Tenía que ser un error. Algún doble extraño o una broma elaborada. Pero no. Era él. La pequeña cicatriz sobre su ceja de un accidente de la infancia. La forma en que se le arrugaban los ojos al sonreír. El nervioso hábito de ajustarse los puños al hablar con un grupo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Mi padre. Charlotte. ¿Estás viendo el canal 8? Su voz sonaba tensa, con rabia contenida. Es Nathan. Así que no fue una alucinación. Mi padre también lo veía. Sí, susurré con mi propia voz irreconocible. Quédate ahí. Voy para allá. No lo llames. A papá nunca le gustó Nathan. Desde el momento en que lo traje a casa, mi padre, el exitoso magnate inmobiliario Edward Wilson, había sospechado. Hay algo raro en él, Charlotte, me había advertido. Pero yo estaba enamorada, convencida de saber más que mi padre sobreprotector. 5 años de matrimonio. 5 años construyendo una vida con alguien que ahora salía en televisión nacional y decía estar soltero. No sé cuánto tiempo estuve allí paralizado, mirando la pantalla mientras Nathan cautivaba a una mujer rubia con una risa que nunca antes había oído. Mi mente repasaba 1000 recuerdos, buscando señales que había pasado por alto. Las noches largas. Los viajes de negocios que parecían multiplicarse durante el último año. El nuevo teléfono con contraseña. La forma en que se había distanciado, tanto emocional como físicamente. Lo atribuí al estrés, a su trabajo exigente, a la mala racha que atraviesan todos los matrimonios. ¡Qué tonto había sido! El timbre sonó, devolviéndome a la realidad. Mi padre estaba allí, su imponente figura irradiaba ira. Detrás de él había un hombre serio con traje oscuro y un maletín de cuero. Este es James Miller, mi abogado, dijo papá al pasar junto a mí y entrar en la casa. Su mirada se posó en la mancha de vino en la alfombra, pero no dijo nada al respecto. ¿Cuándo vuelve Nathan a casa? No lo sé. Dijo que trabajaría hasta tarde. Sobre las 11 quizá. Mi voz sonaba hueca, distante. Papá miró su reloj. Eso nos da 2 horas. Bien. El abogado dejó su maletín sobre la mesa del comedor y empezó a sacar documentos. ¿Qué haces?, pregunté. Protegiéndote, respondió papá simplemente. Necesitas saber con quién te casaste realmente, Charlotte. ¿De qué estás hablando? Papá y el abogado intercambiaron miradas. Luego papá se sentó a mi lado en el sofá, tomándome de la mano. Nathan no es quien dice ser. Lo sospechábamos desde hace tiempo, pero ahora tenemos pruebas. Le hizo un gesto a James, quien me entregó una carpeta. Dentro había fotografías. Nathan con otra mujer. En restaurantes. Caminando por un parque. Entrando a un edificio de apartamentos. Ese es su asistente, dije automáticamente. Madison. La mencionó. No es su asistente, dijo James en voz baja. Y eso no es todo. Más documentos.
Estados financieros que muestran cuentas de las que no sabía nada. Un contrato de arrendamiento de un apartamento en una zona que rara vez visitaba. Tiene otra vida, Charlotte. Dijo papá con dulzura. Este programa de televisión es solo la punta del iceberg. Mi mente se rebeló contra lo que veía. Esto no podía ser real. No, Nathan. No el hombre que me abrazó durante el funeral de mi madre. Que me sorprendía con el desayuno en la cama cualquier domingo. ¿Quién sabía exactamente cómo tomaba mi café y recordaba cada aniversario? ¿Por qué? Susurré, más para mí que para nadie. ¿Por qué haría esto? El teléfono de papá sonó, interrumpiendo mi espiral de confusión. Respondió, escuchó un momento y colgó. Llegó. Antes de lo esperado. Sentí un escalofrío. ¿Qué hacemos? La expresión de papá se endureció. Lo confrontamos. Ahora verás su verdadera cara. El sonido de una llave en la cerradura nos dejó a todos paralizados. Los pasos de Nathan en la entrada. Su voz, alegre y normal. Beth, no te creerías el día que he tenido. Dobló la esquina y se detuvo bruscamente al vernos. Mi padre erguido e intimidante. James el abogado con sus documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Y yo, bañada en lágrimas y en silencio. La mirada de Nathan nos recorrió de un lado a otro y luego se posó en la televisión, donde seguía el programa de citas. Su rostro palideció. Beth, te lo explico. ¿Puedes? Pregunté sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. ¿Puedes explicar por qué estás en un programa de citas diciendo que estás soltero? ¿O por qué tienes un apartamento que no conozco? ¿O quién es esta mujer? Levanté una de las fotografías. Nathan dio un paso hacia mí, pero papá se interpuso entre nosotros. No, advirtió papá. La expresión de Nathan cambió entonces. Su rostro familiar se transformó en algo que no reconocí. Algo frío y calculador. No tienes ni idea de lo que has hecho, dijo en voz baja y peligrosa. Y entonces me di cuenta. El hombre con el que me había casado era un completo desconocido. Un golpe seco en la puerta nos sobresaltó a todos. Nathan abrió los ojos de par en par con lo que parecía un miedo genuino. No respondas, dijo con urgencia. Hagas lo que hagas, no abras esa puerta. Los golpes volvieron, esta vez con más insistencia. ¿Por qué? Pregunté. ¿Quién es? La mirada de Nathan se cruzó con la mía. Y por primera vez esa noche vi algo real en sus ojos. Es la razón por la que hice todo esto, susurró. Y están aquí para ti. Aléjate de la puerta, siseó Nathan con los ojos desorbitados por el pánico. Los golpes se intensificaron, convirtiéndose en un martilleo que pareció sacudir toda la casa. Mi padre dio un paso adelante colocándose entre la entrada y yo. ¿Quién es? Preguntó papá, con la voz llena de autoridad que lo había llevado al éxito en los negocios. Charlotte Wilson. Una voz de mujer llamó desde la puerta. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Miré a Nathan, cuyo rostro estaba pálido. ¿Qué has hecho? Susurré. No es lo que crees, respondió con voz apenas audible. Te estaba protegiendo. ¿De qué? Pregunté. La ira se apoderó de mí y sustituyó mi sorpresa. 5 años de matrimonio, y de repente descubrí que mi marido era un completo desconocido. James, el abogado de mi padre, se acercó rápidamente a la ventana, mirando a través de las persianas. Había 2 personas afuera, una mujer y un hombre. No parecían agentes de la ley. Los golpes cesaron de golpe. Entonces se oyó el sonido de una llave en la cerradura. ¿Tienen llave de nuestra casa? Miré a Nathan con incredulidad. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una mujer alta, de pelo oscuro y corto, entró a grandes zancadas, seguida de un hombre de hombros anchos, cuyos ojos recorrieron la habitación con desgana. Ambos vestían trajes negros que parecían demasiado formales para una visita a domicilio un viernes por la noche. Agente Rebecca Collins, anunció la mujer, mostrando su placa tan rápido que no pude distinguir a qué agencia pertenecía. Soy la agente Michaels. Necesitamos hablar con Charlotte Wilson. Solo. Mi padre dio un paso al frente.
Soy Edward Wilson, su padre. Lo que tenga que decirle a mi hija, puede decirlo delante de mí. El agente Collins evaluó a mi padre con frialdad. Señor Wilson, esto es un asunto de seguridad nacional. Te sugiero que cooperes. ¿Seguridad nacional? Repetí. Mi voz se desvaneció. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Nathan se acercó a mí, pero el agente Michaels lo interceptó poniéndole una mano firme en el pecho. Señor Lawson, creo que ya ha hecho suficiente. Lawson. El apellido de Nathan era Carter. Nathan Carter. Habíamos enviado 200 invitaciones de boda con ese nombre. Charlotte, dijo Nathan, ignorando a la gente. Necesito que confíes en mí ahora mismo. Confiar en ti. Me reí. El sonido fue frágil e histérico, incluso para mí. Estás en un programa de citas y dices estar soltera. Has estado mintiendo sobre todo, incluso sobre tu nombre. No sobre todo, insistió. No se trata de nosotros. El señor Lawson colabora con nosotros. Intervino la agente Collins, suavizando un poco el tono al dirigirse a mí. Lo ha sido durante el último año. Mi padre se burló. ¿Y esperas que creamos eso? ¿Dónde está tu orden? ¿Tu identificación válida? James se volvió hacia su abogado. Llama a la policía. Eso sería desaconsejable, dijo el agente Michaels con calma. Y innecesario. No estamos aquí para arrestar a nadie. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. La mirada del agente Collins oscilaba entre Nathan y yo. Su esposo nos ha estado ayudando a rastrear una amenaza seria. Alguien que ha estado atacando a individuos específicos, incluyéndola a usted, señora Carter. O mejor dicho, a individuos relacionados con el negocio de su padre. Me volví hacia papá, cuya expresión se había endurecido hasta volverse indescifrable. ¿De qué está hablando? No tengo ni idea, dijo. Pero algo en su tono me hizo dudar de él. Nathan aprovechó la distracción momentánea para acercarse a mí. Beth, sé que esto es abrumador. Pero todo lo que he hecho, el programa, el apartamento, todo, fue para proteger nuestra fachada mientras trabajaba con la agencia. ¿Qué agencia?, pregunté. Mostró su placa tan rápido que ni siquiera pude verla. División de Inteligencia Especial, agente Collins solicitó. Operamos bajo los canales federales estándar. Esa no es una agencia real, James, dijo el abogado. He trabajado con fiscales federales durante 20 años. Claro que no habría oído hablar de nosotros, señor Miller, respondió Collins con suavidad. Ese es precisamente el propósito de una agencia encubierta. Me daba vueltas la cabeza. Entonces dices que Nathan, o como se llame, ha sido, que un espía trabajando de incógnito en nuestro matrimonio. No exactamente, dijo Nathan con ojos suplicantes. Soy consultor de seguridad. Me reclutaron por mi conexión contigo. ¿A mí? ¿Por qué a mí? No a ti específicamente, aclaró el agente Collins. La empresa de tu padre, Wilson Development, ha sido blanco de un sindicato internacional especializado en extorsión y chantaje de alto perfil. Los hemos estado rastreando durante años. Miré a mi padre, que tenía la mandíbula apretada. Papá. ¿Es cierto? Por primera vez en mi vida, vi incertidumbre en los ojos de mi padre. He recibido amenazas, admitió a regañadientes, pero nada que no pudiera soportar. Nada que justificara lo que sea que esto sea. El apartamento, explicó Nathan rápidamente, era una casa segura. La mujer de esas fotos es otra agente. El programa de citas fue mi tapadera para acercarme a alguien que sospechábamos que tenía vínculos con el sindicato. Todo lo que hice fue para mantenerte a salvo mientras los acorralábamos. Si eso es cierto, dije, luchando por procesarlo todo, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué me haces creer que trabajaste hasta tarde todas esas noches? Porque el conocimiento es peligroso, intervino el agente Michaels. Cuanto menos supieras, más seguro estarías. ¿Y ahora? Pregunté. La expresión del agente Collins se tornó seria. Ahora tenemos un problema. La identidad de su esposo fue descubierta hoy. El sindicato sabe quién es y sabe de ti. Por eso estamos aquí.
Necesitamos trasladarte a un lugar seguro de inmediato. Negué con la cabeza y retrocedí. Esto es una locura. No voy a ningún lado con gente que acabo de conocer y que dice ser de una agencia de la que nunca he oído hablar. Beth, por favor. Nathan me tomó la mano. Sé que te he defraudado, pero esto es real. Esta gente es peligrosa. Si son tan peligrosos, intervino mi padre, ¿por qué involucrar a mi hija? ¿Por qué no acuden a mí directamente? El agente Collins y Nathan intercambiaron una mirada que me dio escalofríos. Porque sí, señor Wilson. Collins dijo con cautela, tenemos motivos para creer que alguien de tu círculo íntimo está trabajando con ellos. Alguien cercano a ti. Alguien en quien confías. La sala quedó en silencio al comprender lo que implicaban sus palabras. El rostro de papá se puso rígido. Es absurdo, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? La agente Collins sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. Comenzó a reproducirse una grabación. La debilidad de Wilson es su hija. Una voz distorsionada dijo, si la encontramos, lo encontraremos a él. Y entonces lo conseguiremos todo. No reconocí la voz, pero la reacción de mi padre me lo indicó. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de entrecerrarse de rabia. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Lo interceptamos hace 3 meses, respondió Collins. Fue entonces cuando contactamos con el señor Lawson. Nathan, dije girándome hacia mi esposo. ¿Ese es tu verdadero nombre? Algo de eso. Dudó lo justo para que se me partiera el corazón. Mi nombre es Nathan. Mi apellido es Lawson. Me asignaron protegerte, pero conocerte, enamorarme de ti, fue real. Lo juro. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono del agente Michaels. Lo revisó y luego asintió bruscamente a Collins. Tenemos que irnos. Ya, dijo Collins con urgencia. Nos encontraron. ¿Quién nos encontró?, pregunté, y el miedo finalmente superó mi confusión. Una camioneta negra frenó bruscamente frente a nuestra casa, visible a través de la ventana de la sala. 4 hombres vestidos de oscuro aparecieron, avanzando con paso decidido hacia nuestra puerta. ¿Charlotte? Nathan me agarró por los hombros con una mirada intensa. Sé que no tienes motivos para confiar en mí ahora mismo, pero necesito que vengas con nosotros si quieres sobrevivir a esta noche. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la casa, y en ese instante tuve que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Todo se calmó, los hombres irrumpieron en nuestra puerta, Nathan me jaló tras él con aire protector, mi padre metió la mano en su chaqueta, la agente Collins sacó un arma que no había visto que llevaba. «Agáchate», gritó Nathan, empujándome hacia la cocina. Tropecé y me apoyé en la encimera de granito mientras el caos se desataba en mi sala. Se oían gritos, algo estrellándose contra el suelo, la voz de mi padre alzada de ira. «Charlotte, corre», gritó papá. Puerta trasera. Dudé indeciso entre huir y no querer dejar a mi padre atrás. En ese instante de indecisión, una mano fuerte me agarró del brazo. Me di la vuelta preparada para luchar, solo para encontrarme con el agente Michaels. «Por aquí», dijo, llevándome hacia el vestíbulo que daba a nuestro patio trasero. «Agáchate». «Pero mi padre». «Collins lo tiene». «Muévete». A través de la puerta, vislumbré por última vez nuestra sala. Nathan forcejeaba con uno de los intrusos, y ambos chocaron contra nuestra estantería. El agente Collins llevaba a mi padre a la puerta lateral. James, el abogado, no aparecía por ningún lado. Michaels empujó la puerta trasera y miró afuera antes de ayudarme a entrar. El aire fresco de la noche me golpeó la cara mientras cruzábamos el patio corriendo hacia la cerca del vecino. Todavía llevaba puestas mis pantuflas, absurdamente inapropiadas para huir en la noche. «Por aquí», dijo Michaels, llevándome a un hueco en la valla que nunca había visto. ¿Habían preparado esta ruta de escape con antelación? ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándome? Nos deslizamos por el hueco hasta el jardín de los Henderson. Su casa estaba a oscuras. Estaban en Florida visitando a sus nietos, recordé vagamente.
Una parte de mi mente catalogaba estos detalles mundanos mientras el resto gritaba de pánico. Hay un coche esperando a 2 cuadras, dijo Michaels, guiándome por el patio. ¿Y Nathan? ¿Mi padre? Pregunté empecinado. Michaels miró su teléfono. Van por otro camino. Nos encontraremos en la casa segura. ¿Qué casa segura? No me iré a ningún lado hasta que me digas qué está pasando realmente. Su expresión se iluminó con impaciencia. Señora Carter. No me llame así, espeté. Al parecer, ni siquiera es mi verdadero nombre. Señora Lawson, entonces. Entiendo su frustración, pero ahora mismo, seguir con vida es más importante que dar explicaciones. Un disparo resonó en la noche, un sonido repugnantemente cercano. Michaels maldijo, empujándome detrás del cobertizo del jardín de los Henderson. Cambio de planes, murmuró escribiendo rápidamente en su teléfono. Necesitamos. No terminó la frase. Una figura oscura apareció en la esquina del cobertizo, y antes de que Michaels pudiera reaccionar, algo pesado le impactó en la cabeza. Se desplomó junto a mí. Abrí la boca para gritar, pero una mano enguantada me la tapó. Silencio. Susurró una voz de mujer en mi oído. Estoy aquí para ayudarte. Luché contra su agarre hasta que me soltó lo suficiente como para girarme y ver su rostro. Bajo la tenue luz que se filtraba por las farolas, la reconocí. La mujer de las fotografías. La supuesta asistente de Nathan. Madison, susurré. Parecía sorprendida. ¿Te dijo mi nombre? ¿Quién eres realmente? Miró a Michaels inconsciente y luego volvió a mirar mi casa. Alguien que sabe lo que pasa de verdad. Tu marido no es quien crees. Pero Collins y Michaels tampoco. No lo entiendo. No trabajan para ninguna agencia gubernamental. Dijo con urgencia, son contratistas privados que trabajan para alguien que quiere acceder al negocio de tu padre. Me daba vueltas la cabeza. ¿Entonces Nathan es un mentiroso? ¿Solo que no del tipo que yo creía? La expresión de Madison se suavizó un poco. Contrataron a Nathan Lawson para protegerte, eso es cierto. Pero no por ellos. Trabajaba de forma independiente hasta que descubrieron lo que hacía y lo obligaron a cooperar. ¿Cómo lo obligaron? Amenazándolo. Dijo simplemente. Vamos. Tenemos que irnos antes de que Michaels despierte. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy el único que no quiere nada de ti ni de tu padre. Extendió la mano. Y porque tengo pruebas. Dudé, luego la tomé de la mano, permitiéndole que me guiara en la oscuridad hasta un pequeño coche aparcado en una calle lateral que rara vez usaba. Mientras nos alejábamos, miré hacia mi casa. Luces azules y rojas parpadeaban a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Mi padre, empecé. Está bien, me aseguró Madison. Tiene su propio equipo de seguridad. Esos hombres que irrumpen trabajan para él. La miré fijamente. ¿Qué? Eso no es posible. Tu padre lleva meses preparándose para esto, explicó ella, recorriendo calles residenciales en lugar de tomar la carretera principal. Desde que descubrió que alguien tenía en la mira a su empresa. Contrató a Nathan para protegerte. Pero no te lo dijo porque no quería que te preocuparas. Entonces, ¿qué estaba Nathan en ese programa de citas? El lado de Madison. Esa parte es complicada. El programa era una tapadera, pero no para lo que crees. Uno de los productores está relacionado con quienes amenazan a tu padre. Nathan intentaba acercarse a ella para obtener información. Mi mente luchaba por reorganizar las piezas de este rompecabezas. Así que mi padre sabía de Nathan, de todo, no de todo. Madison admitió. No sabía que Collins y Michaels habían comprometido a Nathan, que lo estaban usando ¿para qué? Para llegar a ti y, a través de ti, a tu padre. Condujimos en silencio durante varios minutos. Los barrios familiares de mi vida dieron paso a zonas que rara vez visitaba. Finalmente Madison entró en el estacionamiento de un edificio anodino. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, dijo, llevándome a un ascensor. Nathan preparó este lugar hace meses como medida de contingencia.
Nadie más lo sabe. El ascensor nos llevó al 8º piso. Madison usó una tarjeta llave para acceder a un apartamento esquinero con muebles minimalistas y ventanas con vistas a la ciudad. Parecía deshabitado, pero de alguna manera preparado. Descubrí que había ropa de mi talla en el armario, y mi marca favorita de artículos de tocador en el baño. ¿Cuánto tiempo llevaba así?, pregunté volviendo a la sala, donde Madison estaba revisando las cerraduras y bajando las persianas. Como 1 año, admitió, desde que tu padre se negó a vender su propiedad junto al lago. Me hundí en el sofá, repentinamente exhausto. El proyecto West Shore. ¿De qué se trata? El proyecto West Shore era el orgullo de mi padre. Un desarrollo masivo que transformaría una zona infrautilizada de la ciudad en un complejo residencial y comercial de vanguardia. Luchó contra funcionarios municipales, promotores inmobiliarios rivales y activistas ambientales para lograrlo. Esa propiedad vale miles de millones, explicó Madison. Y no solo por su potencial urbanístico. Hay algo más que tu padre descubrió durante los estudios iniciales. ¿Qué? Ella negó con la cabeza. No conozco los detalles. Nathan quizás sí. Como si su nombre me hubiera llamado, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Estás bien? ¿Madison está contigo? Le enseñé el mensaje a Madison, quien asintió. Es él. Dile que estamos en el lugar de contingencia. Escribí la respuesta con dedos temblorosos. Casi de inmediato sonó el teléfono. Beth. La voz de Nathan sonó entrecortada por el alivio. Gracias a Dios. ¿Estás bien?, pregunté sorprendida por mi propia preocupación después de todo lo sucedido. Estoy bien. Tu padre también. Nos separamos de Collins y Michaels en la confusión. No son quienes dicen ser, exclamé. Lo sé, dijo con tristeza. Lo descubrí esta noche. Los hombres de tu padre me ayudaron a escapar de ellos. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Pregunté con la ira resurgiendo. 1 año, Nathan, 1 año entero de mentiras. Quería hacerlo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Pocas veces lo había oído. Dios, Beth, no poder decírtelo me estaba matando. Pero tu padre insistió en que te mantuviéramos al margen. Pensó que era más seguro, dejarme creer que mi marido me engañaba, dejarme descubrir tus mentiras al verte en un programa de citas. El programa fue un error. Él lo admitió. Nunca pensé que lo verías. Se suponía que solo se emitiría en mercados específicos fuera de Chicago. Bueno, sí lo vi. Dije con amargura. ¿Sabes cómo me sentí? Lo siento mucho. Él susurró, te lo explicaré todo cuando te vea. Voy para allá. No, intervino Madison, tomando el teléfono. No es seguro. Podrían estar rastreándote. Necesitamos mantenernos separados por ahora. Podía oír la protesta de Nathan incluso sin el teléfono en mi oído. Madison continuó. Mañana por la mañana, la ubicación de respaldo que acordamos a las 10 de la mañana colgó antes de que él pudiera seguir discutiendo y luego se volvió hacia mí. Deberías intentar dormir un poco. Mañana va a ser un día largo. ¿Dormir después de todo esto? Reí con incredulidad. Acabo de descubrir que toda mi vida es una mentira, que mi esposo y mi padre llevan 1 año conspirando a mis espaldas, que hay gente dispuesta a matarnos por una propiedad. ¿Y quieres que duerma? Madison me miró fijamente. Tu vida no es mentira, Charlotte. Tu matrimonio puede ser complicado, pero lo que he visto entre tú y Nathan. Dudó. La forma en que habla de ti, todo lo que ha hecho para protegerte, eso es real. Quería creerle. A pesar de todo, quería creer que el hombre del que me había enamorado no era solo una ficción. Descansa un poco, repitió Madison, esta vez con más suavidad. Vigilaré. Me retiré al dormitorio sin esperar dormir, pero el agotamiento físico y emocional me arrastró casi de inmediato. Mis sueños eran una mezcla caótica de imágenes. Nathan en la pantalla del televisor, el rostro de mi padre desfigurado por la preocupación, desconocidos entrando en mi casa. Desperté sobresaltado, desorientado en la habitación desconocida. La luz del amanecer se filtraba por las persianas.
Revisé mi teléfono. Eran las 6:30. Había dormido más de lo esperado. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. Madison. Llamé mientras me levantaba. No hubo respuesta. Me dirigí con cautela a la sala. Vacía. La cocina también. Había una nota en la encimera. Su mensaje me heló la sangre. Cambio de planes. No se encontraron. No confíes en nadie. Ni siquiera Nathan. No confíes en nadie. Ni siquiera Nathan. Las palabras de la nota de Madison se me quedaron grabadas en la mente mientras registraba frenéticamente el apartamento en busca de alguna señal de ella o de lo que pudiera haber sucedido. El lugar parecía intacto. Sin señales de lucha. No forzaron la entrada. Fue como si simplemente hubiera salido. O como si se la hubieran llevado sin oponer resistencia. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Número desconocido. Dudé con la advertencia de Madison resonando en mi cabeza, pero contesté de todos modos. Charlotte. La voz de mi padre, tensa pero controlada. ¿Estás a salvo? Creo que sí, respondí con cautela. Papá, ¿qué pasa? Madison dejó una nota diciendo que no confiara en nadie. Madison repitió y pude notar el ceño fruncido en su voz. Escucha con atención. Necesito que te quedes donde estás. Enviaré a alguien a buscarte. No, dije con firmeza. No haré nada hasta que alguien me diga toda la verdad. Basta de secretos. Basta de mentiras. Un profundo suspiro. Esta línea no es segura. No puedo. Entonces iré contigo. Interrumpí. ¿Dónde estás? El silencio se extendió entre nosotros. Luego, la casa del lago. Pero Charlotte, no es seguro que viajes sola. La casa del lago era el refugio de nuestra familia, a una hora de la ciudad. Un lugar de veranos infantiles y reuniones vacacionales. Un lugar que conocí íntimamente. Tendré cuidado. Lo prometí. ¿Nathan está contigo? Otra pausa. No nos separamos anoche. ¿Está bien? Que yo sepa, dijo papá, sin que su tono lo delatara. Charlotte, por favor, espera a que mis hombres. Nos vemos pronto, dije y colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Necesitaba tiempo para pensar. Procesarlo todo sin que la versión de los demás me nublara el juicio. El armario tenía ropa de mi talla. Vaqueros, camisetas, una chaqueta, incluso zapatillas que me quedaban perfectas. La preparación fue inquietante, pero ahora me resultó útil. Después de cambiarme, registré el apartamento más a fondo. En la estantería de la sala, detrás de una fila de libros de bolsillo sin leer, encontré un sobre con dinero en efectivo, un teléfono prepago y un juego de llaves de coche con el número de plaza de aparcamiento. En la cocina, pegada con cinta adhesiva debajo de un cajón, había una pistola pequeña. La dejé donde estaba. Nunca había disparado un arma en mi vida y no iba a empezar ahora. 20 minutos después salía del estacionamiento conduciendo un sedán anodino, atento a cualquier señal de vigilancia. Las calles estaban relativamente tranquilas a primera hora de la mañana, lo que facilitaba detectar a alguien siguiéndome, pero no vi nada sospechoso. En lugar de dirigirme directamente a la casa del lago, paré en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Necesitaba café, comida y tiempo para ordenar mis pensamientos. La camarera apenas me miró mientras me servía el café y tomaba nota de mis huevos y tostadas. La normalidad de la interacción era casi desconcertante después de la noche surrealista que había vivido. Mientras esperaba mi comida, encendí el teléfono prepago. Solo había un número guardado en la agenda, bajo el nombre de emergencia. Lo miré fijamente preguntándome quién respondería si llamaba. Nathan. Madison. ¿Alguien a quien ni siquiera conocía? Llegaron los huevos recordándome que no había comido desde la cena tailandesa interrumpida de ayer. Mientras comía, intenté comprender todo lo sucedido. Mi esposo estaba trabajando de incógnito para protegerme de las amenazas relacionadas con el negocio de mi padre. Mi padre lo había contratado, pero me mantuvo al margen.
Los agentes que decían ser de una agencia gubernamental en realidad trabajaban para otra persona. Madison era, ¿qué? ¿Una colega de Nathan? ¿Alguien completamente diferente? Y todo esto giraba en torno al proyecto de mi padre en la costa oeste. Había visitado el terreno varias veces con papá a medida que avanzaba el desarrollo. Era una propiedad privilegiada frente al lago que había ido adquiriendo poco a poco a lo largo de los años. El último obstáculo había sido una antigua fábrica que finalmente compró hacía unos 18 meses, completando así su visión. Por aquella época, se había vuelto más protector conmigo, más interesado en con quién salía y a dónde iba. Lo atribuí a su soledad tras la muerte de mamá, a su necesidad de centrarse en la familia. Luego conocí a Nathan en una gala benéfica. Era encantador, atento, parecía cautivado por mí. Nuestro noviazgo había sido un torbellino. A los 6 meses nos casamos. Mi padre parecía cauteloso pero comprensivo. ¿Había sido todo un montaje desde el principio? ¿Nathan me había amado alguna vez? ¿O era solo una misión? Pensarlo me dolía el pecho. Pagué el desayuno y continué mi viaje, tomando caminos secundarios hacia la casa del lago. A mitad de camino, me detuve en un mirador con una vista panorámica del lago y el campo circundante. A lo lejos distinguí la obra del proyecto West Shore, con grúas que marcaban el horizonte. ¿Qué tenía de especial esa propiedad para que la gente matara por ella? Mi teléfono habitual, vibró con un mensaje de texto de Nathan. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. No es seguro. Miré el mensaje, la advertencia de Madison aún estaba fresca en mi mente. No confíes en nadie, ni siquiera en Nathan. Pero si no podía confiar en mi marido ni en mi padre, ¿en quién podía confiar? Escribí una respuesta. ¿Por qué debería creerte lo que dices? Su respuesta llegó rápidamente. Porque a pesar de todo, nunca he mentido sobre amarte. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Deseaba tanto creerle. Pruébalo. Le respondí. Aparecieron 3 puntos mientras escribía. Desapareció. Luego reapareció. Por fin. La noche que nos conocimos derramaste champán en mi camisa. Les dije a todos que era culpa mía. Pero tú sabías que no. Me diste tu número para pagar la tintorería. Cuando llamé me sugeriste cenar. Se suponía que debía acercarme a ti por tu padre. Pero ya me estaba enamorando de ti antes de saber tu apellido. El recuerdo me golpeó con dolorosa claridad. Era cierto. Había estado hecha un manojo de nervios en esa gala, asistiendo en lugar de mi madre tras su reciente fallecimiento. Cuando me encontré con Nathan, que le derramó champán por la cara camisa, me sentí avergonzada. Pero él se rió, bromeó sobre siempre causar sensación en las fiestas, y de alguna manera me tranquilizó. Fue una de las razones por las que me enamoré de él tan rápido. Su amabilidad en un momento en que me sentía ahogada por el dolor. Nos vemos en el Overlook Café, le respondí. Solo tú. Nadie más. 1 hora. Allí estaré, respondió. Me quedé sentado en el coche cuestionando mi decisión. ¿Me estaba metiendo en una trampa? ¿O era esta mi oportunidad de obtener finalmente respuestas? El Overlook Café era un pequeño restaurante encaramado en un acantilado con vistas al lago. ¿Lo suficientemente público como para ser seguro? ¿Lo suficientemente privado como para conversar? Llegué temprano y elegí una mesa con vista despejada a ambas entradas y al estacionamiento. Nathan llegó justo a tiempo, solo como le había pedido. Parecía exhausto, un corte en la frente y moretones en la mandíbula evidenciaban la lucha de la noche anterior. Me vio de inmediato y sintió un gran alivio. Beth, dijo deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias a Dios que estás bien. ¿Lo soy?, pregunté con frialdad. Porque no me siento bien. Siento que toda mi vida ha sido una mentira. Se estremeció. No todo. Solo las partes que importan. Luché por mantener la voz firme. Como mi matrimonio. Como quién es realmente mi esposo. Sigo siendo el mismo, insistió. Nathan Lawson, especialista en seguridad. Es militar. Todo lo que te conté sobre mi pasado es cierto.
Lo único que mentí fue cómo nos conocimos. ¿Y por qué nos conocimos?, añadí. ¿Y lo que has estado haciendo el último año? Asintió, aceptando las acusaciones. Me contrataron para protegerte, sí. Pero enamorarme de ti nunca fue parte del plan. ¿De quién? ¿De mi padre? Nathan dudó. Al principio sí. Tu padre vino a mi bufete tras recibir amenazas relacionadas con el proyecto West Shore. Le preocupaba que te atacaran para llegar a él. Así que organizó una reunión contigo. ¿Para qué? ¿Para ser mi guardaespaldas? No exactamente, dijo Nathan. Su expresión era de dolor. Quería vigilancia, seguridad. Se suponía que debía acercarme lo suficiente para vigilarte, tal vez hacerme amigo tuyo. ¿Pero entonces? ¿Y entonces qué? Entonces te conocí, dijo simplemente. Y todo cambió. La camarera se acercó y ambos pedimos café más por obligación social que por deseo. Cuando se fue, me incliné hacia adelante. Cuéntame sobre el proyecto West Shore. ¿Qué está pasando realmente? Nathan miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlo. Tu padre descubrió algo durante la excavación de la antigua fábrica. Algo valioso. ¿Qué? No lo sé exactamente, admitió. Ha mantenido esa parte bajo estricta vigilancia. Pero sea lo que sea, ha llamado la atención de gente muy peligrosa. ¿Para quiénes trabajan Collins y Michaels? Asintió. Una empresa de seguridad privada llamada Sentinel Corp. Se especializa en la adquisición de recursos para clientes adinerados. ¿Te refieres a robo?, traduje. En esencia, aceptó. Cuando tu padre se negó a vender, la situación se intensificó con amenazas. Fue entonces cuando contrató a mi empresa. ¿Y Madison? ¿Dónde encaja? Es mi compañera, explicó Nathan. Mi suplente. Cuando me di cuenta de que Collins y Michaels me habían identificado, se convirtió en mi único contacto de confianza. ¿Y el programa de citas?, pregunté. Con el dolor de esa traición aún fresco, Nathan hizo una mueca. Eso fue un error. Uno de los productores está relacionado con Sentinel. Pensamos que podría acercarme y recabar información sobre sus planes. Se suponía que solo se emitiría en mercados fuera de Chicago. Así que esa parte era toda falsa, dije. El arquitecto soltero buscando el amor. Completamente, me aseguró. Beth, tienes que creerme. Todo entre nosotros es real. Debería haberte dicho la verdad hace meses, pero tu padre insistió en que te mantuviéramos al margen por tu seguridad. Me quedé mirando mi café, procesándolo todo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, dijo Nathan, extendiendo la mano por encima de la mesa. Te llevaremos a un lugar seguro mientras tu padre y yo nos encargamos de esto. Retiré la mano. No, no. Ya no quiero que me oculten, dije con firmeza. Ya no quiero que me protejan de verdades que afectan directamente mi vida. Sea lo que sea, ahora estoy involucrado. Nathan me observó con preocupación en el rostro. Es peligroso. También lo es que me mientan todos en quienes confío, repliqué. Parecía a punto de seguir discutiendo, cuando algo externo le llamó la atención. Su actitud cambió por completo al instante. La tensión sustituyó al agotamiento. Tenemos que irnos, dijo en voz baja. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Me giré para mirar. Una camioneta negra había entrado al estacionamiento. Aparecieron dos hombres trajeados, observando las ventanas del restaurante. ¿Collins y Michaels?, pregunté, ya de pie. No, dijo Nathan con severidad, guiándome hacia la salida de la cocina. Estos son sus superiores. Los que no se molestan en inventar historias. Pasamos por la cocina, ignorando las miradas de asombro del personal, y salimos por la puerta trasera hacia el estacionamiento para empleados. Nathan me llevó a una moto estacionada entre furgonetas de reparto. Probablemente tu coche esté rastreado, me explicó, dándome un casco. Este no. Mientras alejábamos a toda velocidad en la moto, rodeé la cintura de Nathan con mis brazos. Su familiar y firmeza me reconfortaba y me confundía a la vez. Aún no sabía si podía confiar en él, pero en ese momento, era todo lo que tenía.
Tomamos caminos secundarios, evitando la carretera principal hacia la casa del lago. Al tomar una curva, Nathan redujo la velocidad repentinamente y se desvió hacia un camino forestal apenas visible entre los árboles. ¿Qué pasa?, pregunté mientras apagaba el motor. Mira. Señaló hacia el camino que acabábamos de dejar. Pasaba una caravana de vehículos, dos todoterrenos negros apiñados en un elegante coche de ciudad, todos en dirección a la casa del lago de mi padre. Centinela, dijo Nathan con voz sombría. Iban exactamente a donde íbamos. Mi padre tiene su propia seguridad, me recordó Nathan. Pero debemos advertirle. Sacó su teléfono, marcó y esperó. La tensión de su boca me dijo lo que necesitaba saber antes de que siquiera hablara. No hay respuesta. El miedo me invadió. Tenemos que ir allí. Ahora. Nathan dudó, claramente dividido entre protegerme y ayudar a mi padre. Finalmente asintió. Hay otra forma de llegar a la casa del lago, dijo. Un camino de servicio que bordea el límite de la propiedad. Así he estado yendo y viniendo sin que me vieran. Seguimos en la moto, tomando senderos cada vez más remotos a través de las zonas boscosas que rodean el lago. Finalmente Nathan se detuvo de nuevo, esta vez en un sendero oculto. Caminamos desde aquí, explicó. Son casi 800 metros. El bosque estaba tranquilo, en contraste con el caos de nuestra situación. Los pájaros cantaban en el cielo y la luz del sol se filtraba a través del follaje. En otro contexto podría haber sido una caminata agradable. Al acercarnos a la propiedad, Nathan redujo la velocidad, pidiendo silencio. Nos movimos con más cuidado, manteniéndonos dentro de la línea de árboles. La casa del lago apareció a la vista, una moderna estructura de cristal y piedra encaramada en la orilla. Los vehículos que habíamos visto antes estaban estacionados en la entrada circular, sin señales de movimiento afuera. Quédate aquí, susurró Nathan, metiendo la mano en su chaqueta para sacar una pistola que vi que llevaba. No, dije agarrándolo del brazo. Nos vamos juntos. Parecía que quería discutir, pero debió ver la determinación en mis ojos. Quédate detrás de mí. Si te digo que corras, corres. Sin preguntas. Nos acercamos a la casa por detrás, por un sendero que conducía desde el cobertizo para botes hasta la terraza trasera. Las puertas de cristal estaban entreabiertas, algo inusual para mi padre, tan preocupado por la seguridad. Nathan cruzó la terraza en silencio con el arma preparada. Lo seguí con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que nos delataría. A través de las puertas podíamos ver el salón. Mi padre estaba sentado en uno de los sillones de cuero, con una postura relajada y una bebida en la mano. Frente a él estaba sentada una mujer a la que nunca había visto. Elegante, de unos 50 años, con el pelo oscuro con mechas plateadas. Parecían estar enfrascados en una conversación, sin señales de angustia, sin guardias armados visibles. Nathan bajó ligeramente su arma, la confusión era evidente en su expresión. Entonces mi padre rió, una risa genuina que rara vez le oía, y brindó con su copa por la mujer. Dos viejas alianzas, le oímos decir, y nuevos comienzos. La mujer sonrió, chocando su copa con la de él. Siempre supe que cambiarías de opinión, Edward. Nathan se volvió hacia mí con expresión seria. Creo que nos han engañado. Antes de que pudiera responder, una voz habló a nuestras espaldas. No podría estar más de acuerdo. Nos dimos la vuelta y vimos a Madison allí de pie. Una pistola apuntaba directamente al corazón de Nathan. Lo siento, Charlotte, dijo sin apartar la vista de Nathan. Pero tu padre ha estado trabajando con Sentinel todo este tiempo. ¿Baja el arma, Nathan?, preguntó Madison con calma y lentitud. La mirada de Nathan oscilaba entre Madison y la escena dentro de la casa. ¿Qué pasa, Madison? Dijiste que estabas de nuestra parte. Sí, lo soy, respondió ella. Solo que no es el lado que imaginabas. Mi mente daba vueltas, luchando por procesar esta última traición. ¿Mi padre trabaja con Sentinel? ¿La gente que lo ha estado amenazando? Amenazándome a mí. Madison asintió levemente, con el arma aún apuntando a Nathan. Es complicado. Pero sí, tu padre lleva meses colaborando con Victoria Lang, esa mujer de ahí dentro. ¿Mientras me contratas para proteger a Charlotte de ellos?
La voz de Nathan sonaba tensa, con una ira apenas contenida. Eso no tiene sentido. Lo tiene cuando entiendes lo que realmente está en juego, respondió Madison. Ahora suelta el arma, o tendré que asumir que no estás dispuesto a escuchar. Tras un momento de vacilación, Nathan dejó lentamente su arma en el suelo. Madison la apartó de una patada y luego bajó un poco la suya, sin guardarla, pero sin apuntarle directamente. Charlotte, dijo mirándome por fin. Tu padre no es quien crees. Nathan tampoco. Pero al menos tenía buenas intenciones. ¿De qué hablas? El proyecto West Shore no es solo un desarrollo inmobiliario, explicó Madison. Eso es solo la fachada. Lo que tu padre encontró bajo esa vieja fábrica era mucho más valioso. ¿Qué encontró?, pregunté. Se abrió una puerta corrediza y la voz de mi padre me llamó. ¿Por qué no entras y te lo explico todo? Estaba de pie en la terraza, con una calma imposible dadas las circunstancias. La elegante mujer Victoria Lang estaba a su lado, observándonos con interés. Papá, ¿qué has hecho?, pregunté con la voz entrecortada. Protegiste mi legado, respondió. Por favor, Charlotte, entra. Tú también, Nathan. Creo que todos tenemos mucho que discutir. Madison hizo un gesto con su arma, indicando que siguiéramos a mi padre. Sin muchas opciones, entramos en la casa del lago. La gran sala lucía exactamente igual que siempre. Ventanales de piso a techo con vista al lago. Cómodos muebles de cuero. La chimenea de piedra donde pasé incontables tardes de niño. Pero ahora parecía un paisaje extraño. Siéntate, dijo mi padre, señalando el sofá. La autoridad despreocupada en su voz me resultaba familiar, pero el contexto no era el adecuado. Nathan y yo nos sentamos uno al lado del otro, su cuerpo tenso junto al mío. Madison se colocó cerca de la puerta, con el arma baja, pero aún en la mano. Victoria, esta es mi hija Charlotte, dijo papá, como si fuera una presentación social normal. Y su esposo, Nathan Lawson, aunque ya lo conoces. Sí, dijo Victoria con un ligero acento británico. Tu asesor de seguridad, que se convirtió en algo más que eso, ¿verdad? Se fijó en mí. Tu padre habla mucho de ti, Charlotte. Me alegra conocerte por fin, aunque lamento las circunstancias. No entiendo qué pasa, dije, mirando a mi padre y a ella. Papá, esta gente nos ha estado amenazando. Amenazándome. Papá tuvo la decencia de parecer incómodo. Eso fue desafortunado. Un malentendido. ¿Un malentendido?, repitió Nathan con incredulidad. Su hija tuvo que huir de su casa anoche porque entraron hombres armados. Eso es algo más que un malentendido. Victoria suspiró. Tu padre y yo llevamos tiempo trabajando juntos, Charlotte. Las complicaciones surgieron cuando ciertas personas dentro de mi organización tomaron cartas en el asunto. Centinela, aclaré. La empresa de seguridad privada. Especialistas en adquisición de recursos, Victoria corrigió con suavidad. Pero sí, Sentinel es una subsidiaria de mi organización principal, VL Global. ¿Qué tiene que ver todo esto con el proyecto West Shore?, pregunté. Mi padre y Victoria intercambiaron una mirada. Intercambiaron una comunicación tácita. Finalmente papá asintió. Muéstrales, dijo. Victoria sacó una tableta de su maletín y sacó una serie de imágenes, estudios geológicos, datos científicos y lo que parecían fotografías de excavaciones. Hace 3 años los estudios preliminares de tu padre para el proyecto West Shore descubrieron algo extraordinario, explicó Victoria, pasándome la tableta. Un yacimiento mineral extremadamente raro, sin parangón con ningún otro documento previo en Norteamérica. Miré las imágenes, sin comprender del todo su significado. Nathan se acercó más, presionando su hombro contra el mío mientras estudiaba la pantalla. Lantánidos, murmuró. Elementos de tierras raras. Victoria sonrió con aprobación. Exactamente. Un yacimiento excepcionalmente concentrado, y potencialmente el más grande fuera de China. Con un valor de miles de millones, sobre todo dadas las demandas tecnológicas actuales. ¿Entonces se trata de derechos mineros?, pregunté aún confundido. Se trata de mucho más que eso, dijo mi padre.
Se trata de seguridad nacional, independencia tecnológica y la dinámica cambiante del poder global. Estos minerales son componentes esenciales en todo, desde teléfonos inteligentes hasta equipo militar y tecnología de energía verde. La nación que controla estos recursos controla el futuro, añadió Victoria. Tu padre lo comprendió de inmediato. Así que te asociaste con él, le dijo Nathan a Victoria. ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué involucrar a Charlotte? Al principio no me asocié con Victoria, aclaró mi padre. Primero contacté con el gobierno informándoles discretamente de lo que había descubierto. Mostraron interés, pero actuaron con demasiada lentitud, atascados en la burocracia y los intereses departamentales contrapuestos. Mientras tanto, Victoria continuó, se filtró la noticia. Estas cosas siempre pasan. Diversas partes interesadas comenzaron a rondar, algunas con conexiones con gobiernos extranjeros, otras con empresas privadas competidoras. Fue entonces cuando contraté tu firma, le dijo papá a Nathan. Necesitaba protección, tanto para la propiedad como para Charlotte. Sabía que podría convertirse en blanco de presiones. Pero no me dijiste nada de esto cuando me contrataste, dijo Nathan con la voz enfadada. Me hiciste creer que la estábamos protegiendo de la organización de Victoria. En ese momento lo estábamos haciendo, admitió papá. Victoria y yo aún no habíamos llegado a un acuerdo. Algunos de sus socios más agresivos decidieron acelerar las negociaciones. El programa de citas, dije de repente mientras se formaban conexiones en mi mente. La productora conectada con Sentinel, Melanie Zhao, asintió Victoria, demasiado entusiasta y ahora exempleada. Se extralimitó, usando a Collins y Michaels para presionar a tu padre por diversos medios, incluso comprometiendo el puesto de Nathan. ¿Cuándo empezaste a trabajar con Victoria?, le pregunté a mi padre, aún luchando por atar cabos. Hace unos 4 meses, dijo, nos dimos cuenta de que nuestros intereses coincidían. Necesitaba un socio con los recursos y las conexiones necesarias para explotar los minerales sin interferencia extranjera. Victoria necesitaba acceso exclusivo a un recurso que pudiera consolidar la posición de su empresa durante décadas. ¿Qué han sido entonces los últimos 4 meses? ¿Una elaborada farsa?, preguntó Nathan. No del todo, respondió Victoria. Hubo amenazas reales de otras partes interesadas. Tu protección de Charlotte seguía siendo necesaria. Pero sí, Edward y yo hemos estado trabajando para lograr una alianza formal, que concretamos anoche. Anoche, repetí mientras corría por mi vida, mi padre al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Charlotte, tienes que entender. Lo entiendo perfectamente. Lo interrumpí. Me usaste a Nathan, todo para proteger tu preciado descubrimiento y asegurarte el mejor trato. Yo te estaba protegiendo, insistió. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar tu futuro. ¿Mintiéndome? ¿Conectándome con un hombre que contrataste sin decirnos toda la verdad? Esa parte. Papá dudó. Eso no estaba planeado. Contraté la empresa de seguridad de Nathan. La conexión personal entre ustedes dos fue inesperada. Me volví hacia Madison, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. ¿Y qué lugar ocupas tú en todo esto? Trabajo para Victoria, dijo simplemente. Me asignaron supervisar la situación después de que tu padre y Victoria iniciaran las negociaciones. Para asegurar que las tácticas agresivas de ninguno pusieran en peligro la colaboración. ¿Así que nos has estado espiando?, preguntó Nathan rotundamente. ¿Protegiéndote?, corrigió Madison. Principalmente de Collins y Michaels. Se rebelaron al darse cuenta de que Victoria estaba colaborando con tu padre, en lugar de adoptar un enfoque más agresivo. ¿Los hombres que entraron a nuestra casa anoche?, pregunté. El equipo de seguridad de Victoria, explicó Madison. Estaban allí para rescatarte sano y salvo después de que supimos que Collins y Michaels planeaban secuestrarte para obligar a tu padre. Esto es una locura, dije levantándome de repente. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de mentiras y manipulaciones. ¿Mi vida entera ha dado un vuelco por culpa de minerales? ¿Sociedades corporativas? Charlotte, mi padre también se puso de pie extendiendo la mano hacia mí. Retrocedí. No lo hagas. Simplemente no lo hagas.
La tensión en la habitación se rompió con el sonido de cristales rotos. Algo pequeño y cilíndrico aterrizó en el suelo de madera. «Agáchate», gritó Nathan, lanzándose hacia mí. La explosión me derribó mientras el cuerpo de Nathan cubría el mío. El humo acre y desconcertante llenaba la habitación. Disparos interrumpieron el caos. 1, 2, 3, en rápida sucesión. Charlotte, la voz de mi padre, en algún lugar de la neblina. Quieto, ordenó Nathan, su peso aún me protegía. Más disparos. El sonido de cristales rotos. Alguien gritaba. Victoria, pensé en la distancia. Entre el humo unas figuras oscuras se movían con precisión militar. No son los trajes de Sentinel, sino algo más. Equipo táctico negro, rostros ocultos. Objetivo principal alcanzado. Una voz gritó a través del caos. Fuera. Charlotte. Mi padre otra vez. Más cerca ahora. El humo empezó a disiparse, revelando la destrucción de la gran sala. Madison yacía cerca de la puerta, con sangre manando de una herida en su hombro. Victoria no estaba a la vista. Uno de los intrusos vestidos de negro yacía inmóvil cerca de las ventanas rotas. Papá, llamé, tosiendo entre el humo que aún persistía. No hubo respuesta. Nathan me ayudó a ponerme de pie, con la mirada escudriñando la habitación con una mirada profesional. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, todavía aturdida. ¿Mi padre?, preguntó Madison débilmente desde su posición junto a la puerta. Se lo llevaron. ¿Quién?, preguntó Nathan, moviéndose rápidamente para revisar su herida. ¿Quién se lo llevó? Intereses rivales, logró decir, haciendo una mueca de dolor cuando Nathan le presionó el hombro. No es China. Es nacional. ¿Competidores de Victoria?, pregunté. Madison asintió. Habían estado observando, esperando a que se cerrara el trato. ¿A dónde lo llevarían?, preguntó Nathan, dirigiéndose ya a la cocina a buscar los botiquines. El sitio de West Shore, dijo Madison. Es a lo que quieren acceder. Usarán a tu padre para conseguirlo. Me acerqué a la ventana rota. Miré hacia el lago. A lo lejos un helicóptero se elevaba sobre la línea de árboles, rumbo a la ciudad. Tenemos que ir tras ellos, dije con una extraña calma invadiéndome a pesar del caos de las últimas 24 horas. Charlotte, son gente peligrosa, advirtió Nathan, regresando con vendas para Madison. Mercenarios profesionales, por lo que parece. No me importa, dije con firmeza. Es mi padre. A pesar de todo. A pesar de las mentiras. Es mi padre. Nathan me observó un buen rato y asintió. Pediré refuerzos. Victoria debe tener recursos de seguridad que podamos usar. No hay tiempo, dijo Madison, mientras se incorporaba con dificultad mientras Nathan le vendaba la herida. Tendrán el sitio asegurado en 1 hora. Entonces solo quedaremos nosotros, dije. Solo nosotros contra un equipo táctico profesional, señaló Nathan. No exactamente, dijo Madison. Metió la mano en su chaqueta y sacó una llavecita con el brazo sano. En la planta baja de esta casa. Habitación oculta tras la bodega. Punto de acceso de seguridad y equipo. Nathan la miró con un respeto renovado. Tu gente estaba preparada para algo así. Victoria Lange no deja nada al azar, confirmó Madison. Charlotte, de que tu padre te haya mentido sobre muchas cosas, pero te quiere. Todo lo que hizo, por muy desafortunado que fuera, fue para protegerte a ti y a tu futuro. Pensé en todas las mentiras, todas las manipulaciones. Cómo habían orquestado mi vida sin que yo lo supiera. El esposo que había sido contratado para protegerme, solo para enamorarse de mí. El padre que había ocultado secretos mortales tras su éxito empresarial. Y sin embargo, a pesar de todo, no podía abandonarlo. Muéstranos esta habitación oculta, le dije a Madison, y luego recuperaremos a mi padre. La mirada de Nathan se cruzó con la mía, y algo surgió entre nosotros. Un entendimiento, un ajuste de cuentas, tal vez incluso perdón. Sucediera lo que sucediera después, cualquier verdad que aún quedara por descubrir, la afrontaríamos juntos. Mientras ayudábamos a Madison a llegar a la sala de seguridad oculta,
me di cuenta de que, por primera vez desde que comenzó esta dura experiencia, ya no huía del peligro. Corría hacia él, y hacia cualquier revelación que me aguardara en el proyecto Bestshore. Lo que no sabía entonces era que el secreto más impactante aún no se había revelado. Uno que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi familia. La habitación oculta tras la bodega parecía sacada de una película de espías. Monitores, armería, equipo de comunicaciones y 3 estaciones de trabajo separadas. Madison nos dirigió desde una silla donde Nathan había insistido en que se quedara mientras él atendía su herida. El código de anulación de seguridad es 529 Alfa, Tango, me indicó mientras accedía a la computadora principal. Te dará control sobre todos los sistemas de Victoria, incluyendo los de la obra de Bestshore. ¿Por qué Victoria tendría sistemas de seguridad en la obra de mi padre?, pregunté, tecleando el código. Porque son socios desde hace más tiempo del que crees, respondió Madison, pálida por la pérdida de sangre, pero con la mente aún despierta. El descubrimiento del mineral no fue hace 3 años, sino 5. ¿5 años? Me volví hacia ella atónito. Pero eso significaría. Sí, confirmó. Antes de que muriera tu madre. Antes de que conocieras a Nathan. La insinuación me impactó como un puñetazo. ¿Dices que mi encuentro con Nathan no fue casualidad? ¿Que todo estaba planeado desde el principio? Nathan dejó de revisar el armero con el rostro tenso. Madison, ¿qué dices? Madison hizo una mueca, no supe si por dolor o por reticencia. Contrataron a tu empresa 2 años antes de que conocieras a Charlotte. Te evaluaron, te entrenaron específicamente para esta tarea, aunque en ese momento no lo sabías. La gala benéfica, dije. Recuerdos que se reorganizan como piezas de un rompecabezas. El encuentro accidental. Organizado, confirmó Madison. Edward y Victoria necesitaban a alguien en quien confiar plenamente para protegerte. Alguien que se comprometiera por completo. Así que manipularon toda nuestra relación. La voz de Nathan era peligrosamente baja. ¿Me hicieron enamorarme de ella como qué? ¿Un requisito del trabajo? Nadie te hizo enamorarte, dijo Madison. Eso fue real. Simplemente crearon la oportunidad. Me sentí mal. Justo cuando creía haber descubierto todas las mentiras, había más. Más profundas. Más fundamentales. Todo mi matrimonio, mi felicidad misma, había sido una construcción. Charlotte. Nathan se me acercó con vacilación. Te juro que no lo sabía. Te creo, dije. Y me di cuenta de que sí. Nathan había sido un peón en este juego tanto como yo. Pero ahora mismo. Necesitamos concentrarnos en encontrar a mi padre. Volví a la computadora, reprimiendo el torbellino de emociones. El sistema de seguridad nos dio acceso a cámaras en toda la obra de Bestshore. La mayoría mostraban zonas vacías. Era sábado y no había trabajadores presentes. Pero una actividad reveló actividad en el punto principal de excavación. Hombres con equipo táctico custodiaban una estructura temporal que no estaba allí la última vez que la visité. Allí. Señalé. Eso no forma parte de la construcción aprobada. Instalación temporal segura. Madison explicó. Para procesar muestras minerales. Tu padre insistió en mantenerlo fuera de los planes oficiales. Y probablemente donde lo tienen retenido, añadió Nathan, mirando la pantalla por encima de mi hombro. 4 guardias visibles. Probablemente haya más adentro. ¿Cómo llegamos?, pregunté. Tu padre tiene un barco en el muelle. Dijo Madison. El sitio de Bestshore está justo al otro lado del lago. Se puede llegar desde el agua. Menos posibilidades de ser visto que por carretera. Nathan ya estaba armándose con lo que tenía en el armero. Una pistola similar a la que había llevado antes. Y un chaleco táctico. Voy contigo. Declaré viéndolo prepararse. Charlotte. Empezó. No lo hagas. Lo interrumpí. Es mi padre. Y ya no quiero ser la persona a la que todos ocultan para protegerme. Nathan me observó un buen rato. Luego asintió. Toma esto. Dijo.
Me ofreció una pistola más pequeña. ¿Sabes usarla? Apunta y aprieta el gatillo. Respondí, tomando el arma con cuidado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Hay algo más? Seguridad aquí. Ponte así. Y por favor, intenta no dispararme. A pesar de todo, me encontré devolviéndole la sonrisa. Haré lo mejor que pueda. Reunimos lo que necesitábamos. Armas, dispositivos de comunicación, botiquín de primeros auxilios. Madison se quedaría, monitoreando las transmisiones de seguridad y guiándonos remotamente por auriculares. Charlotte nos llamó mientras nos preparábamos para irnos. Hay algo más que deberías saber. Sobre tu madre. Me quedé paralizada. ¿Y qué hay de ella? Su muerte no fue un accidente, dijo Madison en voz baja. El accidente de coche. Lo planearon los mismos que se llevaron a tu padre. Llevan años persiguiendo los derechos mineros. El mundo parecía tambalearse bajo mis pies. ¿Asesinaron a mi madre? La pregunta salió como un susurro ahogado. Sí, Madison lo confirmó. Lo siento. Tu padre ha estado intentando protegerte de esa verdad. Por eso llegó a tales extremos. Cerré los ojos, asimilando este nuevo golpe. La muerte de mi madre había devastado a nuestra familia hacía 3 años. Había pasado meses en terapia de duelo, intentando aceptar la casualidad de una noche lluviosa, un camino resbaladizo, un accidente trágico, para descubrir ahora que había sido un asesinato deliberado. Charlotte, la voz de Nathan me devolvió la mirada. Tenemos que irnos. ¿Estás bien? No, respondí con sinceridad. Pero lo estaré. Después de recuperar a mi padre, el paseo en barco por el lago me dio tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Nathan pilotó en silencio, respetando mi necesidad de espacio. El viento me azotaba el pelo mientras deslizábamos sobre el agua, y el sol poniente proyectaba largas sombras sobre la superficie. Quiero que sepas, dijo Nathan finalmente al acercarnos a la orilla opuesta, que lo que sea que hayan planeado, lo que sea que hayan orquestado, lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Estudié su rostro. El rostro junto al cual había despertado durante 5 años. El rostro que creía conocer por completo. A pesar de todo, había verdad en sus ojos. Te creo, dije. Pero después de que esto termine, tenemos mucho que resolver. Asintió aceptándolo. Después de que recuperemos a tu padre. Nos acercamos a una pequeña cala alejada de los muelles principales de construcción, apagamos el motor y remamos el último tramo. El proyecto de la costa oeste se alzaba ante nosotros, condominios de lujo parcialmente terminados, la estructura de una marina y la excavación central donde se habían descubierto los minerales. Madison, susurré por mi comunicador. Estamos en el lugar. ¿Alguna novedad? Han trasladado a tu padre al centro de pruebas. Su voz se oyó con claridad. Punto de excavación central, 4 guardias afuera, número desconocido adentro. ¿Puedes desactivar su seguridad?, preguntó Nathan. Estoy en ello, respondió Madison. A mi señal tendrán 30 segundos de cámara apagada. Deberían tener tiempo suficiente para llegar a la entrada norte sin ser detectados. Nos abrimos paso por la obra, manteniéndonos a la sombra de los equipos y materiales de construcción. Como prometió, Madison creó una distracción de seguridad, lo que nos permitió llegar a la estructura temporal sin ser detectados. 4 guardias, susurró Nathan, observando desde detrás de un pilar de hormigón, armados, profesionales. ¿Podemos llevárnoslos?, pregunté. No directamente. Respondió. Pero tengo una idea. Usando habilidades que desconocía, Nathan creó una distracción con equipo de construcción al otro lado de las instalaciones. Cuando 2 guardias fueron a investigar, neutralizó a los 2 restantes con eficiencia y sigilo. Quédate detrás de mí, me indicó al acercarnos a la entrada. Dentro había un laboratorio sorprendentemente sofisticado. Equipos que no pude identificar llenaban el espacio, junto con muestras de núcleos y mapas geológicos. Pero ni rastro de mi padre. Madison, susurré. Estamos dentro, pero no lo vemos. Nivel subterráneo, dijo. Ascensor a su derecha.
El ascensor requería un código de seguridad, que Madison le proporcionó. Al descender, Nathan se colocó frente a mí, con el arma lista. Las puertas se abrieron para revelar otra zona de laboratorio, más avanzada que la anterior. Y allí, atado a una silla en el centro de la habitación, estaba mi padre. Tenía la cara magullada y un corte sobre el ojo sangraba profusamente. Pero estaba consciente. 2 hombres estaban cerca de él, uno con equipo táctico similar al de los que habían atacado la Casa del Lago, el otro con un traje caro que desentonaba con el entorno. «Firma los documentos de transferencia, Wilson», decía el hombre de traje. «Y todo esto puede acabar limpiamente». «Mataste a mi esposa», espetó mi padre. «Nunca habrá nada limpio entre nosotros», suspiró el hombre de traje. La muerte de Regina fue lamentable, pero necesaria. Iba a exponerlo todo a la gente equivocada, igual que les ocurrirá a tus hijas si no cooperas. Sentí que la rabia me invadía por la forma tan despreocupada en que se refería al asesinato de mi madre. Antes de que Nathan pudiera detenerme, entré en la habitación con el arma en alto. «No volverás a tocar a mi familia», declaré con voz más firme de lo que sentía. Ambos hombres se giraron hacia nosotros. El agente táctico alargó la mano hacia su arma, pero Nathan fue más rápido y disparó un tiro que impactó al hombre en el hombro. Cayó al suelo con un grito de dolor. El hombre de traje levantó las manos lentamente. «Señora Wilson, supongo. Su reputación no le hace justicia». «Charlotte», la voz de mi padre estaba ronca por la emoción. «No deberías estar aquí». «Desátalo», le ordené al hombre trajeado, apuntándolo con mi arma. «Me temo que no puedo hacerlo», respondió con calma. «Verás, lo que está pasando aquí es más grave que tu drama familiar. Estos minerales representan el futuro de la supremacía tecnológica. Miles de millones en valor, sí, pero más importante aún, control». «Me da igual», dije. «Desata a mi padre, ya». El hombre sonrió, desconcertantemente seguro a pesar de que le apuntaban con una pistola. «Me llamo Edward Chambers. Dirijo Quantum Advanced Technologies. ¿Quizás has oído hablar de nosotros?» «Yo sí». Eran una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, especializada en sistemas informáticos y de defensa de última generación. Hace 5 años, continuó Chambers, descubrimos lo que se escondía bajo esta propiedad. Tu padre se enteró y actuó rápidamente para adquirirlo pieza por pieza antes de que pudiéramos hacerlo nosotros. Muy astuto. No era cuestión de dinero, dijo mi padre. Se trataba de mantenerlo fuera del alcance de gente como tú. ¿Gente que lo usaría para impulsar la tecnología humana?, preguntó Chambers con sarcasmo. ¿Gente que mataría por controlarlo?, replicó mi padre. ¿Quién asesinaría a una mujer inocente para proteger sus intereses? Su esposa no era precisamente inocente, respondió Chambers con frialdad. Planeaba filtrarlo todo a la prensa. Muy noble pero muy insensato. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Mi madre sabía de todo esto? Lo descubrió por accidente, explicó mi padre. Sin apartar la vista de Chambers. Ella quería hacerlo público, creía que la gente tenía derecho a saber sobre recursos que podrían cambiar el panorama tecnológico. Yo quería manejarlo con más cuidado. Y mientras ustedes dos debatían sobre ética, intervino Chambers, tomé una decisión empresarial. Algo dentro de mí se quebró. Me lancé hacia adelante presionando el arma directamente contra el pecho de Chambers. ¿Asesinaste a mi madre por negocios? Charlotte, no, advirtió Nathan moviéndose para asegurar al guardia herido. Escucha a tu marido, dijo Chambers, todavía con una calma exasperante. No eres una asesina. No sabes lo que soy, susurré. Has manipulado mi vida entera desde las sombras. Mataste a mi madre. Amenacé a mi padre. Creé una falsa realidad a mi alrededor. Dame una razón por la que no debería apretar el gatillo. Porque no lo vale, dijo mi padre. Charlotte, tu madre jamás querría esto para ti. Miré a mi padre, lo miré detenidamente y vi más allá del exitoso empresario, al esposo afligido, al padre asustado que había hecho todo lo posible para proteger lo que quedaba de su familia. Debiste haberme contado, le dije sobre mamá, sobre todo eso. Lo sé, admitió. Creí que te estaba protegiendo. Me equivoqué.
Un aplauso lento interrumpió el momento. Todos nos giramos para ver a Victoria Lange entrar al laboratorio, flanqueada por personal de seguridad que rápidamente tomó el control de la situación y desarmó a Chambers. Una conmovedora reunión familiar, comentó secamente. Señor Chambers, lo hemos estado buscando durante mucho tiempo. Victoria, respondió Chambers con una sonrisa forzada. Siempre un paso atrás, como siempre. Esta vez no, respondió. La junta directiva de su empresa ha estado muy interesada en nuestras pruebas de sus actividades extracurriculares. Asesinato, espionaje industrial, secuestro. No es la imagen que Quantum quiere proyectar a sus accionistas. Mientras el equipo de seguridad de Victoria aseguraba a Chambers y liberaba a mi padre, bajé el arma. De repente, exhausto, Nathan se acercó a mí y su mano encontró la mía. Se acabó, dijo en voz baja. Pero yo sabía que no. En realidad, no. El peligro podría estar contenido, pero las mentiras, las revelaciones, la reestructuración fundamental de todo lo que creía saber sobre mi vida, me llevaría mucho más tiempo procesarlas. 3 meses después, me encontraba ante la tumba de mi madre, colocando flores frescas sobre la lápida. Las hojas de otoño crujían bajo mis pies, una brisa fría anunciaba la llegada del invierno. Ojalá me lo hubieras dicho, le dije a la piedra silenciosa. Pero entiendo por qué no pudiste. Tras aquel día en el yacimiento de West Shore, la verdad finalmente salió a la luz. Mi madre descubrió el yacimiento mineral accidentalmente mientras revisaba los estudios de impacto ambiental del proyecto de mi padre. Reconoció su importancia de inmediato y abogó por su divulgación pública, preocupada por la posibilidad de explotación. Mi padre, más pragmático, temía lo que sucedería si la información se hacía pública antes de que pudieran obtener la protección adecuada. Su desacuerdo había abierto una brecha entre ellos, la primera seria en su matrimonio. Antes de que pudieran resolverla, Chambers intervino de la manera más permanente posible. Atormentado por la culpa y el dolor, mi padre se había obsesionado con protegerme y llevar a Chambers ante la justicia. Su alianza con Victoria Lange había sido estratégica. Los recursos de ella, combinados con su influencia sobre la propiedad, les dieron a ambos lo que necesitaban para finalmente acorralar a Chambers. Lo hizo todo por ti, dijo Nathan en voz baja detrás de mí. Me giré y lo encontré de pie a una distancia respetuosa, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Lo sé, reconocí, pero las mentiras casi lo destruyen todo. Tras el arresto de Chambers, Nathan y yo nos tomamos un tiempo separados. Necesitaba espacio para discernir entre lo real y lo inventado en mi vida. Él lo respetó, dándome la distancia que le pedí, pero dejando claro que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. ¿Cómo estuvo tu sesión?, preguntó, refiriéndose a mi cita de terapia ese mismo día. Bien, dije. El doctor Melton cree que estoy progresando en separar mi enojo por la manipulación de mis verdaderos sentimientos sobre todo lo demás. Nathan asintió. ¡Qué bien! Nos quedamos en un silencio amistoso por un momento, mientras el viento agitaba los árboles a nuestro alrededor. Hablé con tu padre ayer, dijo Nathan finalmente. La alianza con Victoria es oficial. Los minerales se explotarán bajo supervisión internacional, y una parte significativa de las ganancias se destinará a fundaciones de investigación. Mamá lo habría aprobado, dije con una leve sonrisa. También me ofreció un trabajo, continuó Nathan, como jefe de seguridad de toda la operación. Arqueé una ceja. Y lo rechacé, dijo simplemente. Demasiadas complicaciones. Demasiada historia. ¿Qué harás en su lugar? Todavía no estoy seguro, admitió. He tenido algunas ofertas. Ninguna me convence. Observé el rostro que había amado durante 5 años. El rostro que seguía amando, a pesar de todo. ¿Y nosotros? ¿Qué se siente bien ahí? Nathan me miró fijamente. Lo que dije ese día fue en serio. Lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Puede que orquestaran nuestro encuentro, pero no pudieron orquestar lo que sucedió después. Una unión forjada por una conspiración, dije, con un toque del humor negro que me había ayudado a sobrellevar los últimos meses. Una unión que elegiría de nuevo, replicó con suavidad, sabiéndolo todo. Pensé en el largo camino hasta este momento.
Las traiciones, las revelaciones, las dolorosas verdades que casi me destrozaron, pero también la fuerza que había descubierto en mí. La claridad que solo llega cuando se desvanecen las ilusiones. Llevo un tiempo pensando en irme, dije, viajar, descubrir quién soy más allá de todas estas maquinaciones. Nathan asintió aceptándolo, aunque pude ver la decepción que intentaba ocultar. Me gustaría que vinieras conmigo, añadí en voz baja. No como mi protector, no como alguien elegido para mí, sino como el hombre que elijo para mí. Con los ojos bien abiertos, la esperanza brilló en sus ojos. ¿Estás seguro? No, respondí con sinceridad. Ya no estoy segura de nada, pero sé que a pesar de todo lo planeado, lo que creció entre nosotros fue real, y quiero ver en qué puede convertirse sin sombras ni secretos. Nathan extendió la mano y tomó la mía con vacilación. ¿A dónde iríamos? A cualquier parte, dije. En todas partes. Lugares donde nadie conoce nuestros nombres ni nuestra historia. Lugares donde podemos escribir nuestra propia narrativa. Me gustaría, dijo simplemente. Mientras nos alejábamos de la tumba de mi madre, de la mano, sentí una sensación de posibilidad que no había experimentado desde antes de aquella fatídica noche de viernes, cuando vi a mi esposo en un programa de citas. Las traiciones siempre formarían parte de nuestra historia, pero no definirían nuestro futuro. Eso nos correspondía escribirlo ahora, juntos, en verdad.